Buenas noches, mis amados hermanos. Qué bendición dar otro inicio de semana juntos para aprender de la palabra de Dios, juntos para tener tiempos de oración, juntos para escuchar a cada uno de los que nos han dado el privilegio de compartir la palabra en esta hermosa semana que el Señor hasta el día de hoy ha tenido cuidado de nosotros. Es una gran bendición el poder, mis amados hermanos, reunirnos en diferentes lugares a través de este aparato, a través de las redes sociales. No importa dónde estemos, nosotros podemos reunirnos para poder hablar de la palabra de Dios. Y qué bendición y qué privilegio también el que me ha tocado en esta hermosa noche. Mis amados hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre para darte gloria, alabanza, adoración, exaltación, para decirte cuánto te amamos, Señor, para decirte una vez más, tú eres el centro de mi vida, tú eres el centro de mi familia, tú eres el centro del lugar donde habita tu gloria, tú eres el centro, Señor amado, de nuestras conversaciones. No podemos hablar de otra cosa que no sea de ti y de tu palabra, de tus maravillas, de tus milagros, de tus prodigios, de la fidelidad con que nos has, Señor amado, bendecido, de tu misericordia cada mañana, Señor, pero sobre todo de ese gran amor con que nos amaste, porque tu palabra dice que de tal manera amaste al mundo que has dado a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias porque nos permitiste creer. Gracias porque hoy juntos te podemos decir, Señor amado, honramos tu nombre, adoramos, te adoramos, adoramos tu nombre que es santo, santo, santo. Hoy te damos la bienvenida en medio de nosotros, Padre Celestial. Nuestro Señor Jesucristo, sé bienvenido. Espíritu Santo de Dios, sé bienvenido a esta reunión. Es tu tiempo, es Señor amado. Padre, es tu palabra. Son tus hijos los que me escuchan y yo soy tu sierva, Señor. Y hoy te decimos gracias. Gracias, Padre, porque estamos avanzando en el año 2022. No sabemos qué pasará el día de mañana o entre 2 meses. Una cosa sabemos, que pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, tú estarás con nosotros y que tú sigues siendo Dios, sigues estando sentado en tu trono alto y sublime y que tú has prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra que hoy va a ser impartida. Señor, que mis hermanos la reciban, Señor. Padre, si algo no es agradable para sus oídos, que la desechen, Padre. Pero una cosa sé, que es tu palabra, Padre Celestial, y que tu palabra hará lo que tiene que hacer en cada persona, en cada ambiente, que tu palabra no regresará vacía, Padre, porque tiene un plan y un propósito, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesucristo, te agradecemos por la vida, por este día hermoso, por la salud, por las bendiciones, Padre Celestial. Gracias, gracias por tu presencia en cada uno de nosotros. Gracias por cada petición contestada. Gracias por las que no han sido contestadas, Padre. Y hoy en el nombre de Jesús, Padre bendito, te decimos gracias por cada uno de los que ya están conectados, Señor. Padre, visítalos. Padre amado, inúndalos de tu presencia. Concédele los deseos de sus corazones.
pero sobre todo, amado Dios, que Señor, nosotros podamos sentirte, Señor, tu respaldo, tu ayuda, tu fortaleza, Señor, en todo momento. Gracias, Señor, por este aparato con el cual nos podemos conectar. Gracias, Dios, porque sabemos que todo fue planeado desde antes de la fundación del mundo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dé oídos para oír, un corazón aprendible, Señor, para que podamos seguir aprendiendo de tu palabra día con día. Amén. Amén, mis amados hermanos. Pues qué bendición el poder compartir la palabra en esta noche. Y pues quiero seguirles hablando, mis amados, del pacto de Dios con el pueblo de Israel. Todos sabemos que el pueblo de Israel es su pueblo escogido. Es el que desde el principio, a través de Abraham, Dios escogió a este varón para que fuera el padre de las multitudes y especialmente el padre de todos los israelitas. Y entonces nos quedamos la semana pasada hablando que ninguno había podido cumplir las leyes. Hablábamos también que no solo son los 10 mandamientos, que según los estudiosos dicen que son 633 leyes y mandamientos que el Señor tiene en el Pentateuco. Nosotros vemos, mis amados hermanos, cómo Abraham, Isaac y Jacob, sin tener una palabra, una enseñanza o una ordenanza, ellos siempre sacrificaban al Señor sus ovejitas. Vemos también que ellos no tenían una ley en ese tiempo, pero eran temerosos de Dios, obedientes a Dios. Y quisiera hablarles, la semana pasada les hablé de unas leyes, pero vamos a hablar de las leyes por un momento. Porque hay leyes, como hablábamos la semana pasada, para los esclavos, para los amos o dueños de los esclavos, de las personas que antes las compraban o las vendían. Esos eran los esclavos de los cuales la palabra habla que habían leyes para ellos. Habían leyes también de restitución. Si yo le robaba a alguien algo, se lo tenía que restituir dándole más de lo que yo había tomado. Habían leyes humanitarias, leyes sobre los sacrificios, leyes sobre la lepra, leyes de santidad, leyes de justicia, leyes de la inmoralidad, leyes para los actos de violencia, leyes, mis amados hermanos, para los sacrificios, leyes de purificación en el caso que una mujer daba a luz un niño o una niña, habían leyes para eso. Leyes también, mis amados hermanos, en contra de los celos, leyes para la guerra, leyes para las primicias, leyes para los diezmos, habían leyes para los votos de diferente clase, especialmente para los nazareos, leyes para las ofrendas. Vemos, mis amados hermanos, que había muchas leyes de las cuales ustedes pueden leer todo a partir de Éxodo 20 y ahí empieza el Señor dando las ordenanzas y las leyes. Y nosotros sabemos, mis amados hermanos, que la palabra en Deuteronomio 28:1 dice: acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová y guardares sus mandamientos, todas estas bendiciones vendrán sobre ti. Cuando se cumplía la ley, había bendición. Cuando se cumplían los mandamientos, había bendición. Pero también cuando transgredíamos la ley, había pena de muerte.
La palabra dice muchas veces, muera irreversiblemente. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en ese tiempo no había tal vez un juez, pero si habían 2 o 3 testigos, apedreaban a la gente. Nosotros somos dichosos porque, mis amados hermanos, nadie nos ha apedreado. Yo me pongo a pensar en mí. ¿Cuántas veces me hubieran apedreado? Pero gloria a Dios, porque Cristo pagó por mis pecados. Pero también el que transgredía la ley tenía que hacer un sacrificio. Y habían también diferentes ofrendas y diferentes sacrificios. Y les voy a leer algunas. Primero Dios, más adelante vamos a hablar específicamente de esto, cómo eran, para qué eran. Pero habían ofrendas para el tabernáculo. Específicamente ellos llevaron sus ofrendas, su oro, su plata, para sus piedras preciosas para edificar el tabernáculo. Habían ofrendas diarias y entre las ofrendas diarias se sacrificaba un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Pero estas ofrendas no era solo el cordero, también habían libaciones, también habían ofrendas de vegetales. Por lo tanto, mis amados, siempre, en todos los tiempos, el hombre siempre le ha ofrendado algo a Dios. No porque Dios lo necesite, mis amados hermanos, es por la obediencia de cada corazón. Habían también, mis amados hermanos, ofrendas de flor de harina, ofrendas de aceite. Habían ofrendas del rescate. Habían ofrendas para los holocaustos. Y entre estos sacrificios de holocaustos se llevaban ganado, vacuno, ovejas o cabras. Pero el que era muy pobre llevaba palomitas. Y el que era más pobre simplemente llevaba flor de harina. También habían ofrendas de paz. Habían ofrendas por el pecado. Habían ofrendas de acción de gracias. Habían ofrendas expiatorias. Habían ofrendas de libación. Habían ofrendas de culpa. Habían ofrendas mecidas, ofrendas elevadas y ofrendas de hierro y de oblación. Vemos, mis amados hermanos, en todos los tiempos, el hombre en su corazón ha querido ofrecerle algo a Dios. Nosotros hoy ya no nos tocan todas estas clases de ofrenda. Simplemente ofrendamos, ¿qué? Del dinero que tenemos. Diezmamos del dinero que Dios nos ha dado. Sembramos en la obra de Dios. Damos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está agradecido. No damos pensando como en muchos lugares. Y especialmente a mí en Ciudad Cristiana. A veces las personas me preguntan, mire hermana Tere, ¿y usted no sabe qué hace el pastor con los diezmos? Gracias a Dios que no sé. Gracias a Dios, mis amados hermanos. Yo simplemente, ¿qué puedo decir? No lo sé. Y muchas veces es que el pastor tiene carro nuevo, la pastora tiene carro nuevo. Mis amados hermanos, nosotros sabemos que lo que nosotros damos, lo damos en la obra de Dios. No queremos saber ni debemos de indagar para qué se usa. Allá el pastor, allá cada pastor que recibe los diezmos, ellos sabrán para qué lo van a usar. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes para dar de lo que el Señor ya nos dio a nosotros. Por lo tanto, mi amado hermano, y yo siempre lo he compartido,
y el pastor Alejandro también, y el pastor Luis Fernando también. Si usted no quiere dar su diezmo, no lo dé. Si usted no quiere ofrendar, no la dé. Si usted no quiere sembrar, no siembre. Hace algunos días hablaba con un hermano que está alejado de los caminos del Señor, y yo le hablaba de la palabra, de la reconciliación, y lo primero que me dijo fue eso, de los diezmos, que en el Antiguo Testamento se daban los diezmos, pero que en el Nuevo Testamento ya no se deberían de dar, porque en ninguna parte de la Biblia nos hablaba de los diezmos. Y yo le dije, mire hermanito, yo una cosa le voy a decir, lo diga o no lo diga el Nuevo Testamento, yo doy diezmo. Yo de todo lo que el Señor me provee, yo diezmo. ¿Por qué? Porque si yo no diezmo, mis amados hermanos, yo no voy a ser bendecida. Si yo no diezmo, mi amado, la bendición que Dios tiene para mí no llegará. Si yo no diezmo, Dios no va a reprender por mí al devorador. Si yo no diezmo, Dios no va a abrir las ventanas de los cielos en bendición que abunde y sobreabunde en nuestras vidas. Por lo tanto, yo le decía, mire hermano, si usted no quiere diezmar, no diezme. Pero yo prefiero tener 80 quetzales bendecidos que 100 sin bendición. Y lo mismo le digo a usted hoy, hermanito. Si usted no quiere diezmar, no diezme. Pero sabe una cosa, que aquí en Hebreos 7, su verso 8 dice la palabra, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien da testimonio de que vive. Aquí nos está hablando cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, pero también nos está hablando a nosotros. Aquí la reciben los hombres mortales, pero en el cielo lo recibe el que vive, el que conoce, el que sabe. Quizás muchas veces con esfuerzo estamos ofrendando y diezmando, pero estamos sembrando en el reino de los cielos. Y un día, mis amados, de Dios vendrá la recompensa. Entonces vemos, el diezmo es un pacto, el diezmo es una ofrenda, el diezmo es una enseñanza, el ofrendar, el sembrar, en compartir, mis amados, porque muchas veces, no, yo ya di mi diezmo, ¿cómo le voy a ayudar a esa persona? No, nosotros tenemos que ayudar, pero eso está desde el antiguo pacto. Antes los israelitas, si tenían cebada, ellos diezmaban la cebada. Si tenían ovejas, ellos diezmaban las ovejas. Si tenían uvas, ellos diezmaban las uvas. Si tenían olivos, ellos diezmaban el aceite. De todo lo que ellos producían se diezmaba. Hoy simplemente damos del 10% del dinero que el Señor nos dio, mis amados hermanos, porque usted podrá decir, es que yo trabajo, es que a mí me sudó la frente para ganarme ese dinero, sí, así es, pero Dios le dio el trabajo, Dios le dio la fuerza, Dios le dio sus manos, Dios le dio habilidades, Dios le dio 2 pies para que usted caminara a su trabajo. Mis amados, todo viene de la mano de Dios. Por lo tanto, podremos decir, es el antiguo pacto, pero no importa, sea el antiguo, sea el nuevo, mi obligación es obedecer a la palabra de Dios. Porque si nosotros habláramos del antiguo pacto, ya no debe de existir. Entonces le arrancamos todo el Viejo Testamento a la Biblia y nos quedamos con el nuevo pacto. Pero Dios es tan perfecto, mis amados hermanos,
que habló de las dos cosas también en el Nuevo Testamento. Y si usted quiere aprender mucho del Nuevo Pacto, lea y vuelva a leer y vuelva a leer la carta de los Hebreos. Es el lugar donde se habla del Nuevo Pacto. Y vamos a ir a Hebreos 8:13, mis amados hermanos. Y aquí vamos a hablar del Nuevo Pacto. Y dice la palabra Hebreos 8:13. Al decir Nuevo Pacto, ha dado por viejo al primero. A lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Qué hermosa palabra. Pero la palabra de Dios no va a desaparecer. Recordémonos que desde Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es una palabra eterna. Aquí podrán quemar las Biblias, aquí no las podrán quitar, pero la palabra de Dios es eterna. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros solo debemos de creer que es palabra de Dios, antiguo o nuevo pacto, sigue estando vigente. Y vamos a pasarnos a leer en Hebreos 9:1. Y dice la palabra, continuando el verso de 8:13. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la preposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en las cuales estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden hablar en detalle. Y así dispuestas estaban las cosas. En la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cubrir los oficios de culto, pero en la segunda parte el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Lo dejamos ahí y vemos, mis amados hermanos, cómo la palabra es tan clara que nos dice que había en el antiguo pacto. Había un tabernáculo, había un lugar a donde llevar los sacrificios. Luego sabemos que después de que entraron a la tierra prometida, el tabernáculo duró 440 años y luego se construye un templo. Por lo tanto, mis amados hermanos, siempre ha habido un lugar a donde llevar las ofrendas si transgredimos la ley. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, mi amado hermano, derramó su sangre. Y nosotros sabemos la palabra en el Evangelio, en los 4 evangelios, en San Marcos 14, 12 al 25, en San Lucas 22, 7 al 23, en el Evangelio de San Juan 13, 21 al 30, en San Mateo 26, 17 al 29, y en Primera de Corintios 11, 23 al 26, el Señor que hizo, habló del nuevo pacto. Y nos vamos a ir a
a Romanos 11:23, mis amados hermanos. Algunos ya lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer. Perdón, hermanos. Primera de Corintios 11:23. Ya me equivoqué porque estoy mirando Romanos aquí. Primera de Corintios 11:23 nos dice la palabra de Dios así. El título es Institución de la Santa Cena. Y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieras en memoria de mí. Así pues, las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros vemos el nuevo pacto que hoy nosotros disfrutamos, que hoy este pacto es para todos, porque Cristo ciertamente vino para las ovejas perdidas de Israel, pero ellos no lo recibieron. Y gloria a Dios, mis amados, porque yo no sé qué habría sido de nosotros si ellos lo reciben. Pero como ellos no lo recibieron, el Señor permitió que todos los que le recibieran les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿A través de qué? A través del nuevo pacto en su sangre, a través del nuevo pacto de su cuerpo. Porque no es solo la sangre, es su cuerpo, mis amados hermanos. Y el nuevo pacto fue decidido en la cruz del Calvario y a través de la institución de la Cena del Señor. Jesús habló de su sangre como la sangre del nuevo pacto. Nosotros, mis amados, yo no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero ese momento, el Señor en el aposento alto con sus discípulos, tomando la cena de ese día, Él toma un pan y lo parte y dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y toma la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Se los estaba diciendo ahí a sus discípulos. Él estaba haciendo un nuevo pacto. No que la palabra del Antiguo Testamento ya no tuviera vigencia. Lo que ya no iba a tener vigencia en ese momento era la ley, porque Él había cumplido con toda la ley. El único hombre, el único ser humano que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor Jesús en su humanidad. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él no, dice la palabra, que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda, porque Él sabe lo que es tener dolor. Él sabe lo que es ser acusado, ser blasfemado. Él sabe lo que es ser golpeado, ser criticado. Él sabe lo que es ser, mis amados, avergonzado. Todo lo que nosotros hemos vivido, Él lo vivió. Por eso Él nos comprende. Por eso cuando en nuestros ojos hay lágrimas, Él sabe, Él nos comprende, porque sabe
lo que nos causa dolor, tristeza, angustia, desesperación. Pero me impacta tanto, mis amados hermanos, que Él tomara ese pan y tomara esa copa. ¿Para qué? Para poder hacer el nuevo pacto. Para poder decir, yo ya cumplí. Ahora, este pacto es para todas las personas. No hay delante de Dios, no hay judío, no hay griego, no hay escita, no hay otras razas más que todos los que han creído en el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Desde ese momento, Él sabía que su cuerpo iba a ser molido. Desde ese momento, Él sabía que su sangre iba a ser derramada para salvación, para perdón de pecados, para vida eterna, para librarnos de ir al infierno, para poder ser hechos hijos de Dios. Mis amados hermanos, no los quiero ofender, pero muchas veces nosotros hemos tomado la sangre de Cristo como un amuleto. Me cubro con la sangre de Cristo, me descubro, me vuelvo a cubrir. Hace unos días oí a un predicador muy famoso y él decía, cubro, decía el país, con la sangre de Cristo. Cubro mi colonia, cubro. La sangre de Cristo no es para eso, mis amados hermanos. La sangre de Cristo no es un amuleto que lo podemos usar para que guarde Dios una ciudad, una colonia, una casa, unas pertenencias. No es para eso, mis amados hermanos. La sangre de Cristo fue derramada para perdón de pecados, para redimirnos de la maldición de la muerte, mis amados. Cuando nosotros creímos en ese sacrificio, el Señor nos trasladó de muerte a vida. La sangre de Cristo es para sacar a las personas de las tinieblas, porque nosotros vivíamos otro tiempo en las tinieblas, mas el que hizo nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por lo tanto, la sangre de Cristo es preciosa. La sangre de Cristo no la podemos pisotear. No la podemos poner en cualquier lugar, sobre el carro. Es que sobre el carro está la sangre de Cristo. Es que sobre ese camión va la sangre de Cristo. No, la sangre de Cristo está, ¿en dónde? En los redimidos. La sangre de Cristo está en aquellos que recibieron a Jesús en su corazón, que creyeron en el sacrificio de nuestro Señor sin haberle visto, sin haberle conocido antes, mis amados hermanos. La sangre de Cristo no la podemos tomar como amuleto, porque estamos blasfemando en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no la podemos rociar aquí y allá, porque nosotros podemos leer, mis amados hermanos, todo el Pentateuco, la Torá, o el Talmud, como le quieran decir, nos habla de animales que eran sacrificados. ¿Por qué? Por el pecado de una persona, de muchas personas. Pero esa sangre, mis amados, solo cubría el pecado. El pecado seguía ahí, pero la sangre de Cristo que hizo, borró, limpió, cambió nuestra vida pecaminosa, mis amados. Hoy el pecado que yo cometí en el pasado, en el presente y en el futuro, fueron perdonados a través de la sangre de Cristo. Pero esto no me da derecho. Ay, como yo ya soy perdonada, voy a ir a pecar.
eso no me da derecho. ¿Por qué? Porque a través de la sangre de Cristo, yo tengo también el Espíritu Santo, que es mi freno, mis amados. El Espíritu Santo que vive en mí no me va a dejar pecar deliberadamente. Por lo tanto, mis amados hermanos, hoy nosotros somos bien dichosos. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. Porque Cristo ya pagó. Porque su sangre preciosa fue derramada en esa cruz del Calvario para dar salvación y vida eterna, para perdón de pecados, de todo aquel que quiera. Hoy ese sacrificio sigue vigente el día de hoy. Pero nosotros también, mis amados hermanos, tenemos que creer ciegamente y que verdaderamente Él fue a la cruz como hombre, como humano. A Él le dolió cada azote, a Él le dolió cada latigazo que le dieron. Le dolieron sus manos, le dolieron sus pies, le dolió su cabeza, porque era 100% humano. Por eso fue que Él sufrió, sudó sangre en el Getsemaní. Por eso Él le dijo al Padre que si era posible pasar esa copa, pero que no se hiciera su voluntad sino la del Padre. Por eso Él se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Porque no había otro, mis amados hermanos, no había otro que pudiera redimirme a mí que soy una vil pecadora. No había otro. Por lo tanto, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo está vigente el día de hoy. La sangre de Cristo sigue estando en este momento, derramándose para salvación. Quizás entre nosotros hay alguien que no ha recibido a Cristo. Yo me sorprendí el domingo, mis amados, porque hay una señora que tiene muchos años y mucho tiempo de ser fiel, llegando a un servicio a Ciudad Cristiana, y el domingo hizo la oración de fe. Y yo decía, ¿cómo es eso que tiene mucho tiempo de estar aquí y por primera vez recibió a Cristo en su corazón? Quizás entre nosotros hay alguien que nunca lo ha recibido por temor, porque no quiere compromiso, porque le da pena, porque cree que no está bien en este momento. Gloria a Dios que no esté bien, porque éramos pecadores y porque somos pecadores es que necesitamos el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y hoy, en el nombre de Jesús, si usted quiere venir a los pies del Señor, este es el momento. La sangre de Cristo está vigente hoy. Ese sacrificio nunca pasará de moda. Ese sacrificio nunca dejará de ser. ¿Por qué? Porque hoy usted puede recibir esa sangre para salvación. Y así como estamos en este momento, yo sé que es un momento lleno de la misericordia de Dios, de su gracia, de su amor, de su fidelidad. Mi amado, yo no sé qué está viviendo hoy. Yo no sé cuál es su angustia, yo no sé cuál es su pena, pero una cosa le puedo decir. La única salida para todas nuestras enfermedades, porque cada azote que cayó en el cuerpo de nuestro Señor Jesús nos dio derecho a ser sanos, porque dice la palabra que ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy nosotros tenemos paz porque Él llevó nuestra paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga nosotros fuimos curados. Yo no sé qué está viviendo hoy, pero una cosa le puedo decir: su única salida se llama Jesucristo.
Su único refugio se llama Jesucristo. El único que perdona sus pecados es Jesucristo. Pero puede ser también que hoy usted está conectado y tiene tiempos de no buscar una congregación, tiene tiempos de no agarrar la palabra, tiene tiempos de no orar. Este es un buen tiempo para reconciliación. Si usted quiere hoy reconciliarse con el Señor, este es el tiempo. Este es el tiempo, porque mañana puede ser tarde. Quizás hoy está conectado o conectada porque es su última oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades, pero no sabemos si amaneceremos vivos el día de mañana. Y hoy, así como estamos, mis amados hermanos, vamos a tomar este tiempo de oración. Y hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nos acercamos a ti con nuestro corazón bien agradecido, porque permitiste que tu Hijo viniera a hacerse hombre, a hacerse humano en esta tierra, Señor. Porque permitiste, Señor amado, que Él estuviera en un vientre como todos nosotros. Porque permitiste, Señor, que tu Espíritu lo sacara de ese vientre y que viviera como todos nosotros. Yo sé que Él también lloró. Yo sé, Señor, que Él sintió hambre. Yo sé que quizás en su adolescencia le salieron barros, que si quizás en su adolescencia pasó algo que como nosotros lo pasamos, pero la gloria y la honra sea para Él, porque fue tentado en todo y nunca cayó en ningún pecado. Y hoy te decimos gracias, Padre, por permitir que fuera la cruz, por permitir los azotes en su cuerpo, por permitir la vergüenza de ser desnudado, por permitir, Señor, el dolor que le arrancaran su barba, las escupidas que le dieron, los insultos, las bofetadas. Señor, gracias, porque Él pudo bajarse de esa cruz, pero no se bajó porque nos amaba tanto, porque ama tanto la humanidad. Y hoy, Padre, venimos delante de ti, rogándote que nos perdones. Perdónanos por tomar la sangre de Cristo como un amuleto. Perdónanos, Señor amado, por jugar a ser creyentes. Perdónanos, porque hoy tenemos un pie en el mundo y otro en la iglesia. Perdónanos, Señor, porque como sabemos que nuestros pecados fueron perdonados, muchas veces pecamos deliberadamente, Señor. Pero hoy aquí estamos rogando tu perdón. Señor, reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que te ofendemos momento tras momento, que otra vez tenemos que doblar nuestras rodillas para pedirte perdón. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no nos afirmamos, Señor. Porque muchas veces, Señor, tomamos con liviandad tu palabra. Porque muchas veces, Señor, sabemos que nos vas a perdonar. Y por eso, Señor, hacemos lo que no debemos. Pero ya estamos aquí con nuestro corazón, Señor, arrepentido, contrito y humillado, rogándote que nos perdones, que nos guíes, Señor, a caminar como tú quieres, Señor. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, que nos guíe en todo momento, Señor. Hoy, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada hermano que es obediente en ofrendar, en diezmar, en sembrar, en dar, Señor. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor amado, Padre, que aquí lo recibe el pastor, pero en los cielos lo recibes tú, y nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor amado, nuestras siembras suben como olor grato delante de ti, porque lo hacemos, Señor, con amor, con obediencia, no para que nos des más,
sino para lo que nos quede sea bendecido, Señor. Gracias por reprender por nosotros al devorador y gracias por abrir las ventanas de los cielos, Señor, porque ha abundado, Señor, lo que nosotros tenemos. Gracias, Dios, por lo que tú permites que vivamos cada uno, Señor. Gracias por la vida del pastor Alejandro, por cada uno de mis hermanos. Gracias por este tiempo de ayuno, día 8, Señor. Gracias. Gracias, Señor, por aquellos que como lo estén haciendo. Sabemos que cada uno sabrá cómo lo ofreció, Padre, pero hoy te decimos gracias. Gracias porque tú eres la fortaleza de nuestra vida, porque en todo tiempo tú te haces presente. Y hoy todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, quien es nuestro Salvador, nuestro Redentor, y porque, Señor, tú nos amas con amor eterno. Por eso te has manifestado a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, por lo que hoy pude hablar, que sea una bendición para cada uno. Y hoy, Señor, te honramos y te glorificamos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén, mis amados hermanos. Realmente tenía mucho que decir, pero continuamos el siguiente lunes si el Señor no ha venido por nosotros. Un gran abrazo, que el Señor los siga bendiciendo. Gracias por estar pendientes, por conectarse. Gracias, mis amados hermanos. Que el Señor los bendiga con todas las bendiciones que vienen de lo alto. Que Dios los guarde, mis amados. Buenas noches.